Nosotros partimos del hecho que con la innovación, la disrupción, se pueden crear modelos educativos de muy alta calidad a bajo costo. Y eso nos llevó a poner la marca Innova. Y esto no solamente fue un nombre, sino fue una forma de hacer las cosas. El diseño de nuestros colegios también tuvo mucha innovación, porque hoy en día los colegios, no todos, pero la mayoría, se han convertido en ambientes hostiles a los alumnos. Entonces no solamente fue innovación en la parte académica, sino también en la parte de infraestructura, hasta en las oficinas. Sean bienvenidos a CEO Talks. Es realmente un privilegio, un gusto contar en esta ocasión con Jorge Isuski, quien lidera Innova School. Es un proyecto interesantísimo, una empresa, me refiero a una empresa porque realmente es un desafío, un emprendimiento que transforma vidas y que cambia vidas en América Latina. Hoy lo tenemos acá en Guayaquil, Ecuador, nos acompaña, nos va a contar sus reflexiones, su historia de vida y nos va a inspirar a que más personas nos sumemos y seamos adeptos de la educación, que la educación es liberadora, ¿cierto? Así es. Háblanos de tus orígenes, Jorge. Muchas gracias, tú eres peruano, estás acá en Guayaquil, viniste de viaje, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Y sí, mira, yo soy el fundador de Innova Schools. Este es un proyecto que empecé en el año 2005. En el 2005. En el 2005, como un emprendimiento personal por la convicción de que el Perú nunca va a ser un país desarrollado si es que no cambiamos el sistema educativo. Y nunca vamos a tener paz en el país si no somos capaces de reducir esa brecha que existe entre aquellos que tienen acceso a una educación de calidad y aquellos que no la tienen. Vivir en un país en el que solamente el 20% tiene acceso a una educación de calidad no es sostenible en el largo plazo. Y el único camino que hay es la educación, ¿no? Yo soy ingeniero industrial y ejercí mi profesión durante 20 años en distribución, logística, puertos, aeropuertos. Pero en el tiempo fui desarrollando la convicción de que algo hay que hacer en educación. Y es así que a los 45 años tomé la decisión de dejar mi trabajo. A los 45 años. Sí. Tomé la decisión de dejar mi trabajo y empezar esta aventura de crear una cadena de colegios de muy alta calidad a bajo costo. Y así empezó Innova. ¿Cuántos colegios tiene actualmente en su red? Bueno, hoy día en Perú tenemos 65 colegios. En Perú 65. Sí, unos 63.000 alumnos. Y tenemos también colegios en México, Colombia y Ecuador. ¿Y en México cuántos colegios tiene? En México tenemos 11 colegios, en Ecuador tenemos 4 y 4 en Colombia. Y seguimos creciendo, todos los años vamos creciendo. ¿Y por qué el nombre Innova School? El nombre Innova significa innovando la educación, haciendo una educación distinta. Coméntanos. A ver, el nombre Innova tiene varios conceptos atrás. El primero es que muchas veces se piensa que la educación de calidad tiene que ser costosa. Que no es posible brindar educación de alta calidad a un costo bajo. Esa es que yo siempre digo, es una falsa dicotomía que existe. ¿Por qué? Porque esto lo que ignora es un factor muy importante. Porque creen que todo es suma cero, ¿no? Yo quito sueldos para tener rentabilidad y si no tengo rentabilidad tengo que aumentar los sueldos. Entonces, como si todo fuera suma cero. Pero hay un elemento que es la innovación, que hace que esa suma no sea cero. ¿Ok? Entonces, nosotros partimos del hecho que con la innovación, la disrupción, se pueden crear modelos educativos de muy alta calidad a bajo costo. Y eso nos llevó a poner la marca Innova. Y esto no solamente fue un nombre, sino fue una forma de hacer las cosas. El diseño de nuestros colegios también tuvo mucha innovación, porque hoy en día los colegios, no todos, pero la mayoría, se han convertido en ambientes hostiles a los alumnos. Si tú le preguntas a cualquier alumno qué es lo que más le gusta del colegio, ¿qué te va a decir? El recreo, las vacaciones,
educación física. Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué hoy día los alumnos no son capaces de decir, el sábado yo quiero ir al colegio? Porque es un ambiente hostil a ellos. Entonces teníamos que cambiar el concepto del colegio. Entonces la forma del colegio, la distribución del colegio, las aulas, los pabellones en forma medio desordenada, oblicua, era parte del proceso de innovación. Entonces no solamente fue innovación en la parte académica, sino también en la parte de infraestructura, hasta en las oficinas. Nosotros decidimos tener oficinas totalmente abiertas. Nadie tenía oficinas. Yo me sentaba en el lugar que estaba libre, al costado del contador o al costado del de finanzas, ¿ok? Y donde todos podíamos comunicarnos sin asistentes, sin secretarios, sin nada. Correcto. ¿No? Entonces todo ese cambio en general se hizo con la marca Innova, que no solamente es innovación, sino es una forma de hacer las cosas, una forma de trato un trato muy horizontal entre todos los que trabajamos ahí y todo el cuerpo directivo de los colegios, ¿no? Y Jorge, ¿usted cómo vive ese valor de la innovación en su vida? Bueno, yo creo que el tema de la innovación es algo que uno poco a poco lo va desarrollando y nosotros, por ejemplo, en el caso de Innova, como que lo hemos incluido en el ADN. Entonces, cada vez que se hace algo, siempre nos hemos cuestionado, ¿y por qué? ¿No? Si hacemos las cosas de una determinada manera, ¿por qué no preguntarnos por qué? ¿Por qué lo hacemos así? Y eso es lo que te lleva a pensar y decir, no, hay que hacerlo en forma diferente, y ahí empiezan las innovaciones, empiezan las mejoras, y eso se hace sistémico. O sea, al final llega a apoderarse de la organización y entra en el ADN en el que todo el mundo permanentemente se está cuestionando por qué hacemos así las cosas, cómo podemos hacerlas mejor. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que usted ha tenido para saltar de estar en un país a internacionalizar su experiencia, ¿no? en la empresa? A ver, yo creo que han sido varios los desafíos que hemos tenido. Uno de ellos, por ejemplo, es encontrar el socio adecuado. No siempre que hemos entrado a un país hemos entrado con socios. Porque esto es un matrimonio, ¿no? Y nosotros tenemos una convicción y una vocación muy fuerte por el tema educativo. Entonces tenemos que encontrar un socio que tenga la misma vocación y la idea de que la educación es el camino que tienen otros países para salir adelante. Porque esta es una inversión de largo plazo. O sea, cuando uno invierte en educación, uno tiene que sentarse a esperar 10, 15 años. O sea, no es un emprendimiento de retornos rápidos. Entonces tiene que encontrar personas o grupos económicos que estén dispuestos a hacerlo así. Y hay grupos y personas que han estado, esa era mi siguiente pregunta, ¿están dispuestos a financiar estos proyectos? Sí, claro. Por ejemplo, acá nosotros en Ecuador, nuestro socio, tenemos un socio espectacular, que es la familia Avellán Falconi, del grupo Adelca. Con ellos tenemos un plan súper ambicioso para hacer colegios en Ecuador y tienen la misma idea y filosofía que tenemos nosotros. Entonces, siempre encontrar el socio fue un tema que no fue sencillo, ¿no? Pero hemos encontrado muy buenos socios en todos los países y estamos avanzando con ellos. Uno segundo es el tema de la regulación. Hay países que son más regulados, otros países que son menos regulados, ¿no? Hay países en los cuales yo puedo construir un colegio y yo tengo que empezarlo 1 año y medio antes que empiecen las clases. En otros países son 3 años. ¿Por qué? Porque hay que hacer una serie de documentación, papeles, trámites, autorizaciones, diferentes entidades que hay que pedir autorización. Entonces, el tema regulatorio sí es un tema, digamos, complejo, y en lo personal para mí, las restricciones que existen en los modelos educativos son muy grandes. O sea, las autoridades de educación te dicen qué tienes que enseñar, cómo tienes que enseñar, cuántas horas de matemática, cuántas horas de comunicación, como si todos los alumnos fueran iguales. Y eso no es así. ¿Y ustedes cómo han logrado sortear eso? ¿Cómo han logrado adaptarse? Bueno, hay diferentes formas de poder hacerlo porque siempre los currículum pueden tener
espacio que te deja para que tú puedas innovar, ¿no? Pero más que las horas es cómo enseñas. La forma. Así es. Por ejemplo, yo soy de la idea que el conocimiento no se transmite, se descubre. ¿Ok? Entonces, esa es una gran diferencia. Segundo, nuestro modelo es colaborativo. Nosotros creemos que la colaboración es base fundamental del aprendizaje. Y utilizamos a la indagación como método para construir conocimiento. Entonces, en nuestro colegio todas las aulas son circulares, las carpetas son circulares y hay grupos de 5 o 6. Todos se hacen grupo. Todo se hace de forma colaborativa. Los alumnos descubren el conocimiento. ¿Ok? Entonces, eso nos ha permitido a nosotros tener muy buenos resultados académicos con los alumnos y también ha gustado mucho a los padres de familia, porque se desarrollan mucho las habilidades socioemocionales que son tan importantes ahora, ¿no? La colaboración. Y justamente nosotros, esa es la esencia de Council. Somos como una mesa redonda. Lo que buscamos es, entre todos, ayudarnos, ¿no? Ayudarnos a crecer. Crecemos juntos, avanzamos más lejos y mejor. Y entonces, toda esta innovación va volcada en todos los detalles, hasta la forma de trabajar, la forma de aprender. Entonces decíamos, rescatando mi pregunta, primer tema, encontrar el socio adecuado, ¿verdad? Segundo tema, adaptarse y cumplir con las regulaciones de cada país. Así es. Con esos dos factores, usted y presentando su proyecto, que imagino que hay que tener mucha acogida a nivel empresarial, ¿no? Sí, sí tiene mucha acogida, y otro factor también que es importante y que a veces tiene algunas trabas es encontrar el terreno con la zonificación que te permita hacer un colegio. Ok, y que esté cerca de las personas que usted quiere llegar, ¿no? Que son escasos recursos, digamos. Por ejemplo, nosotros queremos poner un colegio en una zona determinada, sabemos que hay un potencial de demanda, pero muchas veces el terreno no se encuentra el tamaño, porque para hacer un colegio necesitas pues 8.000, 10.000 metros cuadrados. Entonces no es fácil encontrar un terreno, y segundo, que tenga el uso de suelo permitido para hacer un colegio. Entonces así hay varias cosas que hay que sortear, pero en todas las empresas, en todos los proyectos, siempre hay cosas de esas. Claro. Entonces, cuando... Son los gajes del oficio. Sí, son gajes del oficio, y uno tiene que tratar de superarlos, y los va superando día a día con el equipo correcto, ¿no? Qué maravilla. ¿Qué valores guían su vida, Jorge? Bueno, uno primero que nosotros también yo trato de transmitir he tratado de transmitir en los colegios es el tema de la transparencia, ¿no? Y cuando uno dice transparencia, tiene que ser, lo que significa es hacer siempre lo correcto, ¿ok? No ocultar las cosas, honestidad. Yo trato de englobar en transparencia todos aquellos aspectos en los cuales uno tiene que ser un buen alumno, un buen padre, un buen empresario, ¿no? Y uno tiene que ser muy transparente en la forma de hacer las cosas. Yo creo que ese es un elemento fundamental. Otro es la perseverancia. O sea, uno en la vida se cae muchas veces y tienes que tener la capacidad de levantarte. Te vuelves a caer y te tienes que volver a levantar. Porque el que se cae y no se levanta, no avanza. Uno tiene que ser muy perseverante. Sí. Otra de las cosas que yo también creo es que uno tiene que dejarse llevar por la pasión. Hacer lo que realmente te gusta. Y muchas veces nosotros, por diferentes motivos, nos embarcamos en cosas en las cuales no somos del todo felices. Por cuestiones económicas, por cuestiones familiares, por diferentes motivos. Yo me imagino que cuando usted tomó la decisión, Jorge, cuando tomó la decisión de decir estoy en un puesto corporativo, que lo tenía, haciendo en una corporación, haciendo grandes cosas en el mundo logístico, y tomó la decisión de salir a un proyecto del mundo de la educación, tiene que haber sido una decisión de punto de inflexión en su vida, guiada por la pasión. Mira, justamente la charla que voy a dar hoy en la tarde
voy a mencionar que en este desarrollo profesional que he tenido, yo he tenido que tomar 4 decisiones duras y difíciles, arriesgadas. Bueno, la primera de ellas es la que tú dices. ¿Por qué? Porque yo tenía un hijo en el colegio, el otro mi hija estaba estudiando en Estados Unidos, tenía responsabilidades con mis padres, yo era gerente general de un grupo de empresas, estaba en mi zona de confort, ¿no? Yo recuerdo que un día estaba jugando tenis con un amigo y mi amigo me decía, oye, tú estás loco, me decía, ¿cómo vas a dejar tu trabajo y vas a empezar a hacer colegios? O sea, tú no sabes nada de educación, nunca has estado en eso, ¿por qué te metes en eso? Entonces me dijo, mira, haz una cosa, ahora que vayas a tu casa, agarra un papel y un lápiz y pon por escrito todo lo que te da la compañía. Sueldo, bono, chofer, carro, gasolina, mantenimiento, seguros, tarjeta de crédito, todo. Súmalo y dime si vas a renunciar. Entonces yo llego a mi casa y efectivamente yo tenía chofer, carro, gasolina, mantenimiento, seguros médicos, todo, seguro de vida. Sumé y yo dije, wow. Y es como un salto, digamos, al vacío, pero más fuerte que a los riesgos que yo dije tengo que asumir, era mi deseo por hacer algo. Entonces ahí me lancé. Pero en algún momento algo hizo clic en su vida, tuvo algún mentor, alguien que vio, porque o fue un proceso así como de convicción que se fue en el tiempo dando. Sí, fue un proceso que se fue dando en el tiempo. Y yo creo que hay varios elementos que influyeron. Por ejemplo, yo siempre tengo presente a mi profesor Miguel Montes. ¿Su profesor? Miguel Montes. Miguel Montes. Un día me llamó en la secundaria, me llamó a su oficina y me dijo, Jesús, que ven, siéntate. Me dijo, mira, tú siempre tienes que apuntar a la luna. ¿Siempre? Tienes que apuntar a la luna. Apuntar a la luna. Porque según si fallas, vas a estar entre las estrellas. Y toda la secundaria me repetía lo mismo. Yo me cruzaba con él en el patio de recreo y me hacía así. Me señalaba así. Qué lindo. Y eso hizo que yo siempre me ponga metas muy altas. Por eso quiero cambiar la educación del Perú, la educación de América Latina. ¿Okay? ¿Por qué no? ¿Por qué no podía hacer eso? ¿No? Y la convicción se fue desarrollando por contactos que tuve con la educación. ¿Okay? Que me hicieron ver de que en un primer momento el Perú no es un país sostenible en el largo plazo y América Latina no es sostenible en el largo plazo si es que no hacemos algo por nuestros sistemas educativos. No podemos vivir lo que estamos viviendo hoy día en Perú, en Ecuador, lo que ha pasado hace 2 días. O sea, muchos de los problemas que tenemos son problemas de formación, son problemas de educación. Entonces, mientras que nosotros no seamos capaces de que todos nuestros niños y jóvenes tengan acceso a una educación de calidad, siempre vamos a estar como países de tercer mundo. Yo escribí un artículo para el diario El Universo, donde tengo una columna. El artículo le llamaba De coyuntura en coyuntura, porque yo reflexionaba y decía que a veces pensamos que con una ley, con un decreto, con una obra de infraestructura, vamos a hacer grandes cambios en el largo plazo, ¿no? Y la educación es la estructura, es lo estructural. Pero hay que comenzar, que se demora. ¿Cuándo fue su primer colegio? 2006 empezó a operar. 2006. ¿Ya tiene graduados de ese colegio? Sí, claro. ¿Profesionales? ¿Algunos? 9 de cada 10 de nuestros egresados continúan en la universidad. Y son personas que están reflejando lo que aprendieron, Así están es. impactando en la sociedad. ¿Cuántos ya personas le ha seguido un tracking de información a su alumno? Tenemos poco más de 20.000. 20.000 alumnos. Sí, que ya han egresado. Egresados. Así es. ¿Estudiando en la universidad o ya como profesionales? Algunos ya, las primeras promociones ya están empezando a trabajar y otros están todavía en la universidad. Mire que un problema que se ha sumado muy grande en la educación en nuestro país es el tema de la inseguridad, que ha favorecido mucho a que los chicos se queden más en las casas y no salgan. Y también la lejanía, porque
el costo del transporte o la distancia hace que muchas veces los chicos no puedan trasladarse o los padres no los puedan trasladar a las unidades educativas, ¿no? Correcto. Por eso me parece muy interesante, y yo siempre he dicho que un factor clave de éxito en la educación es el location, es dónde usted ubica el colegio para darle facilidad de acceso. Entonces tendríamos que preguntarnos por qué la educación no mejora en nuestros países. Por ejemplo, en el Perú, yo escucho que la educación viene mal de hace 40 años y, sin embargo, nada cambia. ¿Por qué? Y yo la única razón que tengo, que encuentro, es que la educación es un tema de largo plazo. Y si tú siembras hoy, vas a cosechar en 20, 25 años. Y los gobiernos duran 5. Entonces los gobiernos están pensando en la en hacer lo que se puede mirar en 1 o 2. O cada vez que llegan, reinventan la rueda, ¿cierto? Así es, así es. Entonces, ¿por qué no somos capaces de poder tener continuidad en nuestras políticas educativas? Y yo también creo que una de las razones que existe es que generalmente los ministerios de educación están en el ámbito político. Dependen del poder político. Los países más desarrollados tienen entidades autónomas que manejan todos los temas técnicos de la educación. Porque claro, cambia un presidente, cambian los ministros, hay un tema político, cambian al primer ministro, cambian todos los demás, y así va pasando. Bueno, una de las cosas que decimos los ecuatorianos de Perú, y lo decimos nosotros, es que Perú logró blindar, digámoslo así, la economía de la política, y por eso a pesar de los distintos cambios que han tenido, así es, han seguido un mismo rumbo, ¿no? ¿Verdad? Y esa, la razón de eso, bueno, y eso se ve en los resultados económicos, ¿no? así, y eso es porque tenemos un Banco Central de Reserva independiente, autónoma constitucionalmente, que ha permitido, yo siempre digo, ¿no? ¿Cuál es la mejor institución que tenemos en el Perú? Es el Banco Central de Reserva. ¿Por qué? Porque tiene autonomía, independencia económica, administrativa, financiera. Ha sido capaz de generar una tecnocracia. O sea, cualquier joven que termine una muy buena universidad en el Perú y estudiado economía, por ejemplo, o sea, se muere por ir a practicar al Banco Central de Reserva, porque es escuela. Fantástico. Así. Entonces, eso ha permitido generar una tecnocracia con gente muy capacitada, y eso le ha dado, bueno, liderada por Julio Velarde, que es un tipo extraordinario, que ha hecho de que podamos tener esa estabilidad que tenemos hoy en día en el tema económico, sobre todo con nuestra moneda, ¿no? Entonces, si hiciéramos un parangón, imagínense si eso pasara en la educación. Claro, y esa, digamos, cabeza del Banco Central de Reserva tiene periodos de 6 años. Que no coincide necesariamente con un gobierno. Mira, en el Perú, en los últimos 25 años, hemos tenido 25 ministros de educación. O sea, 1 por año. En los últimos 10, hemos tenido 15. En promedio, 8 meses por ministro. En los últimos 5 años, hemos tenido 12. 5, 6 meses promedio. ¿Y cuál es la empresa más grande que tiene hoy día un país como el Perú? Para mí, la empresa más grande es el Ministerio de Educación. No hay empresa en el Perú que tenga 8 millones de clientes y que a la vez tenga 500.000 empleados y que tenga 40.000 puntos de venta, que son los colegios. Entonces, imaginémonos una empresa muy grande que cambia de gerente general cada 6 meses. No hay forma que sobreviva. O de políticas Así es. Cada 4 años con un gobierno. Lo mismo pasa con el sector de educación. No hay estabilidad, no hay independencia, todo está basado en el cálculo político. El alumno no está en el centro de las decisiones. Nunca se dice qué es lo mejor para el alumno, sino, cuidado con el sindicato de los profesores, no, con los profesores, no, o con esto, o que la regulación, o sea, siempre. Y la pregunta
es lo mejor para el alumno si está ausente. ¿Ok? Yo creo que esas son las razones por las cuales hace de que nuestros sistemas educativos no mejoren. Me ha encantado esta conversación. Solo quisiera hacerle una pregunta. ¿Va a mencionar esto que estamos conversando en su charla el día de hoy? Creo que es importante que esa reflexión que hace de que cuál es la mayor empresa que tiene un país, que es su sector, me encanta. No lo tenía, pero si me haces una pregunta, me parece fantástica, la respondo. Porque la mayor empresa que tiene un país, definitivamente un Estado, es su sector educativo, ¿no? Así es. Increíble. Así es. Y son las personas que van van a conducir los destinos de un país, ¿no? Van a transformar los destinos de un país. Así es. Ahora estuvimos hace poco, conocimos el puerto de Chancay y a mí me encantó ver que las personas que manejan las grúas y que manejan son peruanos, ¿no? Son peruanos quienes están conduciendo eso, los que han aprendido. O sea que definitivamente las personas cuando elevan su nivel educativo generan más riqueza para su vida y contribuyen al país, ¿no? Qué increíble proyecto. ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es su sueño futuro, Jorge? Mira, el año pasado estuve en Colombia visitando unos colegios y entré a un salón de séptimo grado. De séptimo grado. Séptimo grado. Y conversando con los alumnos, un alumno me preguntó y me dijo, señor, que yo sabía que usted venía y he estado leyendo su historia. Y me dijo, y usted a los 45 años quería cambiar la educación del Perú. A los 60 quiere cambiar la de Latinoamérica. ¿Qué piensa hacer cuando tenga 70 años? Yo me quedé pensando y le dije, mira, cuando yo tenga 70 años, Innova va a estar entrando a África. Entonces, lo que yo quiero es brindar acceso a la mayor cantidad de niños y jóvenes en una educación de calidad a bajo costo, donde sea, Perú, Latinoamérica, el mundo, donde sea. Eso es lo que quisiera y eso hace que yo me levante todos los días a las 5:30 de la mañana pensando qué hacer para conseguirlo. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, ha sido maravilloso que usted venga acá. Cuando pensamos en este evento, quizás ahora escuchándolo lo reafirmo, yo pensé, necesitamos una bocanada de aire fresco. Necesitamos respirar otros aires, que a veces, usted sabe cómo hemos estado complicado, y le agradezco mucho que haya venido a Ecuador, aún bajo todas las circunstancias que tenemos. Y escucharlo realmente, Jorge, me llena de mucha satisfacción. Sí, espero que en algún momento pueda regresar aquí a este programa y me cuente en el próximo programa que ya está abriendo su primer colegio en el África. Ok, sí. Alberto, muchas gracias, te agradezco la invitación, ha sido un gusto y encantado de compartir lo que estamos haciendo por la educación. Cuando nosotros creamos The Council nos pusimos el eslogan que se llama elevar la vara, pero usted sí que la ha sacado del estadio, mi querido amigo. Muchas gracias. Esto sí que se llama elevar la vara. Y estamos seguros que mientras más personas en el mundo, hayan más Jorge Isuski, que eleven la vara en sus empresas, tomen decisiones trascendentes en su vida, siempre pensando no solamente en ellos, sino dejar una huella en el mundo, vamos a tener un mejor mundo. Y qué mejor que comenzar lo antes posible. Muchas gracias, Jorge, a ustedes. A ti, muchas gracias. Amigos, amigas televidentes, por acompañarnos en nuestro programa CEO Talks.